Estamos en CNN Radio Rosario. Algún tiempo atrás, conversando con nuestro amigo Maximiliano Yelas, que trabaja en una consultora muy importante en Randstad de recursos humanos, nos contaba sobre las dificultades que encuentran las empresas dificultades cada vez mayores, de conseguir. Y no estamos hablando de personal súper, hiper calificado, sino de conseguir mandos medios que estén bien preparados, bien educados. Poquito después de eso, leíamos en los diarios que si bien llegan más chicos a terminar la secundaria a tiempo, son cada vez menos los que salen entendiendo yo diría lo esencial, especialmente matemáticas y lengua. Y de eso vamos a conversar ahora mismo con Leire Sáenz Guillén, que es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación. Es además economista y magíster en economía de la Universidad de San Andrés. Y es coautora del informe que da esos datos tan preocupantes, ¿no? ¿Cómo le va, Leire? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, nosotros muy interesados y preocupados por estos números que se conocieron la semana pasada. Y si no me equivoco, dicen que está terminando más gente, más chicos están terminando la secundaria con relación al periodo observado anteriormente, pero son menos los que salen entendiendo. Y no solo son menos, sino que son muy pocos, porque es 13%. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Exactamente, como mencionás, este último informe que realizamos del Observatorio de Argentinos por la Educación, junto a Irene Kick, que es una referente en temas educativos, lo que quisimos ver un poco sería los primeros datos post-pandemia, ¿no? Y básicamente lo que hacemos en el informe es, de cada 100 chicos que arrancan en primer grado, los seguimos 12 años después, cuando estarían en el último año del secundario, a ver cuántos llegaron, ¿no? De esos 100 que entraron en primer grado, cuántos llegaron a su último año en tiempo y en forma. En tiempo sería sin repetir ni abandonar, y en forma sería con los puntajes básicos de las pruebas locales, que son las pruebas a aprender de lengua y matemáticas. Entonces, cuando vemos únicamente el tema del tiempo, pasa lo que vos decís, ¿no? De esos 100 chicos que estaban en primer grado a su último año del secundario, sin repetir ni abandonar, llegan 61 de cada 100, y vemos que este número está aumentando a lo largo de los años. Si comparamos con cortes anteriores, vemos que a lo largo de los años aumenta. Sin embargo, cuando cruzamos esto con aprendizaje, tomamos el tema de la forma, vemos que este número baja a 13 chicos de cada 100. O sea, de los 100 que arrancaron en primer grado, a su último año secundario llegan en tiempo, sin repetir ni abandonar, y en forma, los aprendizajes básicos de lengua y matemática, únicamente 13 de cada 100. ¿Esto se hace a nivel nacional o se hace por provincias, Leire? Este 13 de cada 100 que te menciono es el promedio nacional. Nosotros después en el informe lo dividimos todo por jurisdicción. O sea, me imagino que debe haber ahí disparidades. Totalmente. Algo que mencionamos en el informe es que hay un tema muy metido, muy relacionado del nivel socioeconómico de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Si bien no es perfecto, vemos que la jurisdicción con mayor nivel socioeconómico, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene el puntaje mayor en este indicador de tiempo y forma, que sería 29 de cada 100 chicos. Y en el otro extremo tenemos a la provincia, que en este caso está en Pablo Estero, con el menor nivel socioeconómico, que el indicador le da 5 de cada 100 chicos que quedan en tiempo y forma. O sea que hay algo, obviamente, hay un tema a nivel socioeconómico que juega, ¿no?, detrás de cada una de las jurisdicciones. Leire, pero Santiago del Estero, 5%, o sea, 5 de cada 100 chicos que se reciben en la secundaria entienden razonablemente lo que la secundaria le ha tratado de dar, o lo que la escolaridad le ha tratado de dar. 5 de cada 100. Exactamente, 5 de cada 100 serían los que arrancan su último año del secundario sin haber repetido ni abandonado, y exacto, con los puntajes mínimos de lengua y matemática. Ahora, esto
tengo entendido que ha empeorado, pero ¿de dónde venimos? Es decir, 5 de cada 100, estoy exagerando tomando solamente Santiago del Estero, pero si querés tomamos 13. ¿De dónde venimos? Creo que venimos de 16, que tampoco es bueno. Alguna vez tuvimos un porcentaje, me imagino, más razonable, ¿no? Exacto. Bueno, la pregunta que haces la verdad que es muy interesante porque una vez que surgió este informe, muchas veces falta, bueno, es la pandemia, no es la pandemia que hay detrás de este número, ¿no? Y haciéndose un poco en recorrido, nosotros el año pasado hicimos este mismo informe con los últimos datos pre-pandemia y veíamos justamente lo que mencionás recién, ¿no? Que el número era 16 de cada 100 que en tiempo y forma, y cuando vemos un año atrás vemos que era 17 de cada 100. Entonces, si bien obviamente la pandemia está reforzando la problemática, vemos que esto ya era un tema arraigado, ¿no? Es un problema más estructural en sí de la educación. Y yendo un poquito más atrás, para darte otro dato, en otro informe que nosotros hicimos con las pruebas ERS de UNESCO del año 2019, para datos pre-pandemia, veíamos que únicamente 1 de cada 2 chicos de tercer grado, o sea, chicos de 8 años, entiende lo que lee, entiende un texto básico, ¿no? Y esto lo saco a colación porque muchas veces se ve el tema del secundario, de bueno, cómo están los chicos del secundario, y se dirigen muchas políticas educativas a ese sector, cuando en realidad nosotros en este informe de 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que lee, estamos mostrando que justamente las disparidades de aprendizaje arrancan desde que los chicos son muy chicos, ¿no? Sí. Le voy a dar una vueltita más de complejidad a esto, porque nosotros estamos diciendo, antes de eso, yo hubiese pensado que ahora sí está todo muy mal, muy deteriorado, pero que en general en la Argentina del secundario salía el 80 o 90% entendiendo mayormente lo que era matemática y lengua, fundamentalmente la secundaria. Como decir que es 13, yo estoy espantado, no sé, a lo mejor nunca fue 80, pero debe haber sido 60, debe haber sido 70, debe haber sido 50, ¿no es cierto? No puedo creer que la mitad de los que salían de la secundaria no entendieran prácticamente nada. Acá el gran problema es un poco el tema del aprendizaje, porque también si nosotros vamos, por ejemplo, al último año de la primaria, vemos que terminan la primaria en tiempo y forma, 43 de cada 100 chicos, y vemos que eso es tiempo y forma, ¿no? Cuando vemos únicamente en tiempo, o sea, sin repetir ni abandonar, en la primaria prácticamente no hay ni repetición ni abandono, vemos que son casi el 98%, pero cuando cruzamos con aprendizaje baja a ese 43%. Entonces, esto de vuelta para remarcar el tema de que no es un tema tanto quizás las tendencias de abandono, que vemos que al revés están cayendo, cada vez hay más chicos en la escuela y cada vez más chicos se promocionan en el tiempo que deberían promocionar, pero vemos que está habiendo un detrimento de los aprendizajes, ¿no? Desde muy chicos, los chicos hay como una gran diferencia entre los que pasan de grado y los que pasan con conocimiento, ¿no? Con el que deberían tener. Sí. Ahora, la complejidad que le quería poner a esta conversación que estamos teniendo es la siguiente. 13% terminan entendiendo. Ahora, las currículas, lo que se le enseña, tengo la impresión, Leire, que es del siglo pasado además. Entonces tendríamos que tenemos una currícula vieja, una forma de enseñar antigua. Vos me vas a corregir si yo estoy equivocado, por supuesto, es la idea. Eh, y esa currícula vieja y antigua, y qué sé yo, además la entienden solo el 13%. Entonces los que salen realmente preparados para los tiempos de hoy debe ser más cercano a cero, tal vez. ¿Me corregís, Vale, eso por que favor? obvio, esto que ahora mencionás vos, un poco el tema de, bueno, las nuevas tecnologías, el tema de, bueno, cómo se mezcla la internet también en nuestro día a día, en, bueno, ahora hay muchas nuevas materias, antes capaz no, como por ejemplo, no sé, programación, temas de robótica, todo esto que viene ahora de la mano de la tecnología, que está tan en auge. Estoy de acuerdo que es súper importante, pero nosotros también remarcamos un poco el tema de que a veces nos perdemos un poco en el debate político, educativo, en estas cosas nuevas, y perdemos un poco esto que te mencionaba de que si 1 de cada 2 chicos de 8 años no entiende lo que lee, capaz hay que volver un poco a las bases, ¿no? Nosotros en el Observatorio Argentino por la Educación estamos trabajando fuerte en una campaña de alfabetización inicial, un poco de
bueno, justamente volvamos a las bases, traemos estas brechas, de que, bueno, después veamos los temas más nuevos, pero primero centrémonos en cerrar estas cosas tan bases, ¿no? Y a raíz de esta campaña de alfabetización inicial, logramos en los últimos meses que antes de las PASO, los 6 precandidatos principales a presidente firmaron un compromiso con la alfabetización inicial y también juntos con gobernadores que lo firmaron, un poco con este objetivo, ¿no? De que el día de mañana, sea quien sea que tome el gobierno, tenga muy en presencia esto, de que volvamos a la política de alfabetización inicial, de que la educación es algo importante para todos y que debemos consensuar en ese sentido. Leire, la pregunta final sería, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ha sucedido para que esto que estamos conversando sea hoy una realidad? 13% termina más o menos bien. Bueno, la verdad, la pregunta obviamente es compleja, ¿no? Hay muchos factores. Nosotros siempre decimos que la educación es algo que nos involucra a todos, más allá de la política, también a los docentes, a las familias. Si querés, así como para darte algún dato más específico a esto, más allá de que obviamente la respuesta es compleja, tiene muchas aristas, algo que nosotros vemos, por ejemplo, es que en el 2006 salió una ley, la Ley de Educación Nacional, la cual decía que del 6% del PBI de cada año tenía que ir destinado a educación, ¿no? Sí. Desde que salió esta ley en el 2006, vemos que únicamente se cumplió en 3 años, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, un poco esto lo que nos muestra es que si no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo, únicamente se cumple en 3 años, o sea, el financiamiento es una medida necesaria, no suficiente, ¿no? Pero si no tenemos financiamiento, tampoco podemos partir para ningún lado. Entonces, yo creo que eso es importante remarcar, de que si bien está la ley, no estamos cumpliendo con el financiamiento educativo. Entonces, yo creo que de ahí también surgen muchos temas después de, bueno, cómo hacer mejores políticas en el financiamiento, o temas de infraestructura, temas de salario docente. Como que obviamente es una partida de base en la cual deberíamos dar un poco más de atención. Bueno, muy bien, nos quedamos con todo esto, ha sido interesantísima la conversación. Te agradezco mucho el tiempo, Leire. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio para dar un tema tan importante como la educación. Al contrario, siempre a disposición, muy amable. Gracias, que tengan buen día. Buen día, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Leire Sáenz Guillén, es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, es coautora del informe del que hablábamos, que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Llega a 60 y pico % en tiempo y forma, como hablábamos con Leire, pero casi diría yo que es inútil que lleguen porque salen no sabiendo. Solo el 13%. ¿Escucharon lo que dijo de Santiago del Estero? Solo el 5% de los chicos que terminan la secundaria entiende lo que estudió, especialmente matemáticas y lengua. 5%, es decir, salen sin ninguna preparación para encarar cualquier otra cosa. Están cerca de meterse seguramente en la actividad laboral y salen de la secundaria sin saber. ¿A dónde nos han traído? Vuelvo con esto. El oficialismo, el gobierno nacional está haciendo, dice Clarín, la campaña del miedo. Referido a que ellos dicen que se viene algo tremendo si ellos no son gobierno. Yo lo daría vuelta. Es la campaña del miedo porque ellos son el tren fantasma. 20 años hace que están gobernando. Y han destrozado a la Argentina realmente, ¿no? La han hecho pedazos.